¿Qué tal estáis? Vamos a seguir retomando la charla que tuve ocasión de dar en la Facultad de Medicina y de Enfermería, en esa clase que di sobre la modificación de los lípidos a través de la dieta en la asignatura de nutrición, y en este caso vamos a profundizar un poco más, ya avanzada en esta clase, en la parte relacionada con los triglicéridos y con el colesterol. Vamos a dar datos generales ya vistos en los tutoriales de este blog, pero también algunos datos más concretos y basados pues lógicamente en estudios y evidencia científica actual. Espero que toda la información que recojamos en esta segunda parte de la clase os sea de utilidad. Por otra parte, os animo a que a través del blog, a través de la página drquaid.com/suscripción, os animéis a suscribiros al mismo. Va a ser la forma de que de manera periódica recibáis información sobre las novedades que van surgiendo en el blog. La comunidad poquito a poco que va suscribiendo su email a esta página es cada vez mayor, y eso pues permite que de una manera sencilla y despreocupándose del mismo podáis recibir las noticias que voy actualizando, tanto en vídeos, escritos, diálogos saludables, etcétera, etcétera. Así que nada más, os animo a que os suscribáis y vamos adentro vídeo a la segunda parte de la clase. Bueno, ya estamos en la parte principal del tema, una vez que hemos introducido pues lo que representan las enfermedades cardiovasculares. Estas son las que mayor mortalidad ocasionan en el mundo y en España, sus factores de riesgo, incluso algunos de ellos que son patológicos como la hipertensión, dilipemia o diabetes, como sus algoritmos terapéuticos y la guía en las que nos basamos los profesionales sanitarios para tratarlas, tratan de, sobre todo en su primer escalón, de contemplar y mejorar y optimizar su estilos de vida en todos los pacientes, tanto a nivel de nutrición como de actividad física, eliminando a su vez los diferentes hábitos tóxicos. Pues bien, en este caso nos vamos a centrar ya más de lleno en cómo modificar los lípidos a través de la dieta y cómo prevenir o tratar desde este punto de vista y como primer escalón terapéutico a la dislipemia. En primer lugar, como dijimos que las dislipemias eran la alteración tanto de colesterol como de triglicéridos, vamos a empezar por el colesterol. En este caso, pues decir que el colesterol es una molécula de tipo lipídico que se encuentra en la membrana plasmática de todas las células, forma parte de las estructuras celulares. En este caso, aunque la membrana plasmática de las diferentes células pues contienen fosfolípidos, proteínas, glucolípidos, etcétera, también en su interior tienen moléculas de colesterol, por tanto tienen una función estructural muy importante y necesaria para la vida. Pero es que además el colesterol no solamente tiene funciones estructurales, sino que también tiene funciones a través de ser precursor de la vitamina D, ser precursor de hormonas sexuales tales como estrógenos, progestágenos, etcétera, así como hormonas corticosteroides tales como el cortisol. Por otra parte, precursor de sales biliares necesarias para absorber la grasa a nivel intestinal. Asimismo, los transportadores del propio colesterol pueden ser mayoritariamente tanto la famosa lipoproteína HDL, mal llamado colesterol bueno, como lipoproteína LDL, mal llamado colesterol malo. Esta terminología hace referencia sobre todo pues a la función que tiene cada una. En el caso de la lipoproteína LDL, lo que tratan es de vertir el contenido de colesterol a los diferentes órganos periféricos, pues para desarrollar funciones tanto estructurales como precursores de diferentes hormonas, etcétera. Por otra parte, ¿qué ocurre? Pues que este colesterol que conllevan la lipoproteína LDL, cuando está en exceso, lo que ocurre es que se vierte al exterior y favorece la posibilidad de generar placas de ateroma. Como dijimos, la lipoproteína LDL, sobre todo las partículas pequeñas, que son las más aterogénicas, en su exceso pueden interactuar contra el endotelio vascular, algunas de ellas introducirse por los poros de la túnica íntima y tras oxidarse, ser fagocitados por macrófagos, dar lugar a células espumosas, pues generar placas de ateroma y en el futuro generar arteriosclerosis, precursor de algunas enfermedades cardiovasculares. Este carácter en su exceso de que pueda producir este efecto es lo que se le hace que se le conozca como lipoproteína o LDL, colesterol malo, pero es por el exceso, no por la condición per se. Por tanto, es relativo, aunque por supuesto pues
en exceso no sería recomendable. Asimismo, las lipoproteínas HDL, en este caso mal llamadas colesterol bueno, se le otorga ese nombre dado que son las responsables de recoger pues diferentes tipos de colesterol de la periferia hacia el hígado, en muchas ocasiones para luego ser excretadas. Por tanto, ese carácter de recogida de ese exceso de colesterol pues le otorga esa característica de colesterol bueno. Sin embargo, el colesterol que tiene esa connotación negativa en la población y en la alimentación, habría que decir que no es del todo así. Incluso muchas veces se recomienda, o la población general podría tener el concepto equivocado de que el colesterol, una forma de corregirlo, es eliminando su consumo. Sin embargo, no es del todo así, dado que el metabolismo del colesterol, y de manera simplificada, tiene un sistema de autorregulación, de manera que el colesterol podemos adquirirlo en nuestro organismo tanto por la dieta como a nivel de síntesis endógena. Si nosotros si nosotros ingerimos poco colesterol, nuestro sistema endógeno, a través de hígado, células intestinales y otras células, van a sintetizar más para mantener un equilibrio. Del mismo modo, cuando nosotros ingerimos mucho colesterol, pues en este caso el sistema endógeno va a, en cierto modo, detenerse para mantener ese mismo equilibrio. Entonces, cuando ocurre una enfermedad por disregulación, una dislipemia en relación al colesterol, muchas veces, más que su exceso de ingesta o no, va a repercutir también en la capacidad que tenga el organismo de amortiguar o neutralizar este equilibrio. Y ahí es donde se puede dar también el caso, no solo de personas que por ingerir grandes cantidades de colesterol podría disregular y haber un colesterol elevado en sangre, sino personas que son delgadas, que no consumen apenas colesterol y sin embargo pueden tenerlo elevado en sangre. ¿Por qué? Pues no porque a lo mejor ingieran mucho, sino porque el problema es que sintetizan más de la cuenta y el sistema que amortigua no es capaz de regular. Entonces es muy importante que tengamos todo esto en cuenta. Asimismo, alimentos ricos en colesterol, pues podría ser el hígado, algunos mariscos, así como la yema del huevo. Pues bien, una vez dicho todo esto, me gustaría pues dejar claro que el colesterol no es malo en sí, como en mucha publicidad en la tele, en la revista, en los medios de comunicación muchas veces nos transmiten, ¿no? Hemos ejemplificado y visto que el colesterol es imprescindible para la vida porque forma parte de la estructura de cada una de nuestras células, punto número 1, y además pues cumple funciones muy importantes pues para que nuestro metabolismo, homeostasis, etcétera, funcione adecuadamente. Por tanto, me gustaría pues desmentir algunos mitos sobre el colesterol que la sociedad de a pie muchas veces cree reales y no son así. Uno de ellos, que ya lo hemos hablado antes, es que comer colesterol aumenta el colesterol. Sin embargo, como hemos dicho, nosotros tenemos un sistema de autorregulación, de manera que cuanto más incluya en la dieta, menos se va a producir vía endógena. Por otra parte, hay otro concepto, relacionado con las grasas, en este caso las grasas saturadas, de las cuales hablaremos después. Se relaciona o se trata de decir que el consumo de grasas saturadas puede aumentar el colesterol. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el colesterol en sí mismo que esté aumentado no tiene por qué ser malo. Es más, se ha visto que el aumento de consumo de grasa saturada incluso aumenta más los niveles de colesterol HDL que de LDL, por lo cual precisamente la lipoproteína HDL se consideraban buenas, factores de riesgo, o sea, factores protectores para el riesgo cardiovascular. Por tanto, no sería del todo correcto pues asociar o otorgar a la grasa saturada algo negativo por el hecho de que aumenten colesterol. Por otra parte, y esto luego lo mencionaremos después, el consumo de grasa saturada a día de hoy todavía no se ha demostrado que aumente el riesgo de enfermedad coronaria. Asimismo, también habría que decir que el colesterol que nosotros medimos en nuestra analítica, pensamos que ese es el que provoca las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, bueno, el tema del colesterol está todavía muy en estudio
Y lo que se ha visto es que más que el propio colesterol LDL que medimos en nuestra analítica, más que eso, sería más bien el número de partículas LDL y el tamaño de las mismas lo que tiene que ver con el riesgo cardiovascular. Es decir, cuanto más número de partículas de LDL y cuanto más pequeñas éstas sean, mayor probabilidad de interacción contra el endotelio y capacidad de penetración a través de la túnica íntima podría haber, lo cual es lo que daría lugar a mayor probabilidad de dar lugar a placas de ateroma, que eso es lo que sí se ha visto que tiene riesgo cardiovascular, la formación de placas de ateroma. ¿La forma de que se logre? Pues parece ser que es favorecido, más que por una medición de colesterol LDL en sí, es más por el número de partículas y además que éstas sean pequeñas. Eso se puede medir mediante el parámetro LDL, PLDL, que pues no es sencillo de medir, no se mide actualmente en nuestras analíticas habituales. Algún estudio al respecto es este de aquí, en el que podemos observar cómo se mide primero años de vida de la persona y posibilidad de acumular riesgo, incidencia de riesgo cardiovascular. Y vemos que la persona o el grupo de personas que mayor riesgo cardiovascular o incidencia acumulativa desarrollan a los 5 años o más de 5 años son aquellas que tienen precisamente colesterol LDL, PLDL, partículas, número de partículas LDL alta, mayor número de partículas LDL. Y sin embargo, colesterol LDL medido bajo. Es decir, como vemos en este estudio, pues que es un estudio ejemplo, dentro de otros muchos que también existen, el parámetro de partículas, que sean muchas partículas y que sean pequeñas, este parámetro que esté elevado es lo que mayor riesgo, porque fijaros que también en este otro caso se da la misma situación, un poquito más abajo. Por otra parte, aquellos pacientes, aunque tengan colesterol LDL alto, ¿no? Si la medición del número de partículas es número pequeño de las mismas y además en pequeña cantidad, o sea que no sean tan pequeñas, LDL-P bajo, en este caso, en ambos casos, ya tenga el colesterol LDL medido tanto bajo como alto, pues tienen menor incidencia acumulativa de riesgo cardiovascular. Esto nos hace pensar a que probablemente el estudio del colesterol cada vez vaya a más en el futuro. También decís que el colesterol LDL actualmente en nuestras analíticas se miden de manera indirecta, no la medimos directamente como otro tipo de lipoproteínas, como la HDL y demás. Se realiza mediante un cálculo indirecto matemático en función del número de las otras lipoproteínas, lo cual también le hace menos preciso su medición. Y además ese cálculo pues, es sensible cuando los triglicéridos están por encima de 400 o cuando están por debajo de 100. Aunque hay otro tipo de fórmula, la general que se usa es una fórmula más antigua, hay otras como la fórmula iraní que lo que hace es de alguna forma, mediante algunos coeficientes, pues mejorar el cálculo del colesterol LDL. Pero como digo, son cálculos indirectos y por tanto cuesta muchas veces interpretar e inferir el riesgo real cardiovascular de la persona. Todo esto está todavía en evolución y estudio.